Si el mundo acabase con un holocausto nuclear, estos mastodontes sobrevivirían. Los submarinos nucleares, indestructibles, indetectables, capaces de atacar desde cualquier punto de los mares del mundo. Esa era la lógica de la Guerra Fría. Una era que acabó, pero cuyo legado mortal nos amenaza hoy con urgencia. Casi 200 submarinos nucleares del Imperio Soviético y sus reactores se están pudriendo en los fiordos del norte de Rusia. Una pesadilla medioambiental y el ingrediente perfecto para una bomba terrorista. Durante 40 espeluznantes años el mundo vivió al borde de la aniquilación nuclear. Se llamó la Guerra Fría y fue una constante lucha política y militar por la dominación entre la Unión Soviética, dominada por los comunistas, y los Estados Unidos. La guerra nuclear total no era una simple amenaza. Podía exterminar la civilización humana en cualquier momento. Las dos superpotencias libraron una batalla secreta de titanes bajo el agua. El tamaño importa, sobre todo cuando se trata de submarinos atómicos que llevan misiles. Y Rusia encargó los más grandes. Eran más largos que un campo de fútbol y sus dos reactores nucleares tenían una potencia de más de 100.000 caballos de vapor. Cada submarino era capaz de sumergirse durante meses y llevaba más de una docena de misiles nucleares capaces de arrasar Estados Unidos varias veces. Pero vivir bajo el agua no solo suponía una amenaza para el enemigo. Si el reactor nuclear se quemaba, no había apenas escapatoria. Durante ese duelo a muerte, los submarinos nucleares eran un activo estratégico. El sigilo lo era todo en un juego entre gato y ratón para rastrear y eliminar submarinos enemigos antes de que te eliminasen a ti. En los años 80, en el cénit de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia se encontraban en plenos preparativos para el día que nadie quería ver amanecer. La posibilidad de la aniquilación mutua era lo único que aseguraba la paz y evitaba la guerra. La lógica de la Guerra Fría dictaba que la posesión de una fuerza letal constituía en sí misma la garantía contra su despliegue. Los submarinos de misiles nucleares jugaron un papel disuasorio clave entre soviéticos y occidentales. Pocos norteamericanos conocen mejor los submarinos rusos que el historiador naval Norman Polmar. Nunca se podía encontrar y destruir todos los submarinos de misiles nucleares. Ningún bando podía hacerlo. Por lo tanto, se convirtieron en la reserva estratégica que ambos países denominaban factor disuasorio. El arsenal nuclear del Imperio Soviético se encontraba en el lejano norte, en la península de Kola, una masa de tierra que se adentraba en el mar de Barents. No había ningún lugar en el mundo con una concentración mayor de material nuclear. Y en su centro estaba la ciudad más al norte del planeta, Murmansk, 2 grados al norte del círculo polar. Era un punto caliente de la Guerra Fría. En los fiordos del mar de Barents, las aguas cálidas de la corriente atlántica nunca se congelaban. Era el escondite perfecto. Anclado alrededor de las bases secretas de submarinos nucleares más importantes de Rusia, se encontraba el orgullo de la Marina, su factor disuasorio móvil. Pero de la noche a la mañana, la poderosa Unión Soviética sufrió un colapso financiero. Señor Gorbachov, abra la puerta. La caída del muro de Berlín marcó el final de la Guerra Fría. Con el final de la Guerra Fría y en esa situación financiera, de repente el ejército se quedó sin fondos. Y por supuesto afectó a la Marina. La Marina vio que no podía mantener operativos sus buques, ni sus submarinos,
ni su personal en la cantidad necesitada. Así que la Marina se desmoronó. El caos de los años 90 todavía pervive en la actualidad. Los fiordos árticos, las arterias de la Marina rusa, aún están atascados de barcos abandonados, recordatorios olvidados de una era pasada, antiguas leyendas que ahora son peligros ecológicos. Es un lugar todavía envuelto en el secreto y con razón. Estos son los reactores de los supersubmarinos nucleares soviéticos, capaces de generar 190 megavatios cada uno, suficientes para acelerar a un submarino de 10.000 toneladas a una velocidad de crucero de 80 kilómetros por hora bajo el agua. Ahora están separados de su cuerpo, pero siguen siendo alarmantemente radiactivos y constituyen una amenazante pesadilla medioambiental y el ingrediente perfecto para una bomba sucia terrorista. Creo que tardaron años en ser conscientes de la magnitud del problema y de su falta de capacidad para resolverlo. En 1990 no había nadie en la Armada Soviética que se esperase que al año siguiente tendrían que empezar a desmantelar 100 submarinos nucleares. A nadie se le pasó por la imaginación. Y hemos tardado tiempo en darnos cuenta de que teníamos que ayudarles, porque era un problema que no afectaba solo al pueblo ruso, sino a todo el mundo. Murmansk, el epicentro de esta pesadilla nuclear, es uno de los sitios más inhóspitos del planeta. En invierno, durante la eterna noche ártica, las temperaturas se hunden a más de 40 grados bajo cero. El clima tan extremo es un gran impedimento para la limpieza de la herencia nuclear de la Guerra Fría. Pero en realidad, no es más que uno de varios obstáculos para el equipo de ingenieros alemanes altamente cualificados, encargados de la monumental tarea y dirigidos por Detlef Mittan. Operamos en una zona de alta seguridad, cerrada al mundo exterior. Cuando empezamos a trabajar fue un gran problema, pero ahora nos hemos ganado la confianza de los rusos, que saben que no espiamos sus secretos militares. Ya saben que solo hemos venido a cumplir con este trabajo. El trabajo es el desmantelamiento de más de 200 submarinos y rompehielos nucleares. Un proyecto multimillonario que en gran parte ha de realizarse a mano, combinando fuerza con maña. Estos ingenieros de la antigua Alemania del Este se pasaron media vida visitando el Imperio Soviético. Conocen su idioma y sus costumbres. Los alemanes aportan un conocimiento único de la ingeniería y los contratistas rusos ponen sus ideas en práctica. Pero no es algo que pueda tocar el hombre. Desguazar un submarino nuclear presenta dos problemas fundamentales. Primero, hay que sellar el compartimento nuclear y encontrar la forma de almacenarlo. Y segundo, tenemos que almacenar con seguridad todo el material radioactivo que se acumula a lo largo del proceso de desguace. En esencia, un submarino no es más que un tubo de acero sumergido. Se pueden reciclar grandes partes e incluso revender. Soldar miles de toneladas de acero no es más que cuestión de mano de obra. La escala del trabajo no preocupa al equipo de Mittan, pero sí otra cosa. Algo imperceptible para nuestros sentidos que emana de los compartimientos de los reactores: la radiactividad. Sacar el reactor del submarino nuclear no es el desafío. El compartimiento está herméticamente sellado e incluso flota. Pero no se pueden dejar flotando sin más 200 compartimientos de reactores nucleares con material radioactivo. ¿Y si sufren alguna fuga o se hunden? O incluso peor, ¿y si caen en manos de terroristas? Y para Mittan y el mundo, el tiempo se acaba. En el punto álgido de la Guerra Fría, los submarinos rusos llevaban suficientes cabezas nucleares para arrasar partes enteras de Estados Unidos. Hoy los mayores submarinos jamás construidos no son más que chatarra radioactiva.
Desguazar un submarino nuclear requiere un conjunto de destrezas singulares. Un equipo de ingenieros alemanes y rusos se ha hecho cargo de esta monumental labor. En esta central nuclear del norte de Alemania, en la frontera del antiguo imperio comunista, se lleva produciendo el mayor desmantelamiento nuclear del mundo desde 1995. Aquí, Detlev Mittan y su equipo han aprendido a manejar una fuerza escondida tras muros de hormigón y acero. El reactor nuclear, una fuente de energía y radiactividad inimaginables. Estos son piezas altamente contaminadas de 5 centrales nucleares rusas. Emiten tanta radiación que tendrán que pasar décadas antes de que puedan desmantelarse. La labor se extenderá más allá de la vida de Mittan. Aquí nuestra filosofía es la misma que en Rusia. Pasar a las generaciones futuras algo en lo que puedan trabajar. El conocimiento que tiene Mittan del diseño de reactores rusos de la era comunista es una ciencia moribunda. Tenemos que resolver el problema ahora, para que las generaciones futuras puedan terminarlo con seguridad cuando se lo leguemos. De vuelta en Rusia, la profunda y nevada oscuridad del invierno ha dado paso a la exuberancia del verde y el sol durante el breve verano ártico. Mittan y su equipo regresan a los astilleros de Nerpa, a las afueras de Murmansk, en la zona militar de alta seguridad. Les aguarda una tonelada de trabajo, literalmente. Esto es un submarino nuclear de clase Victor, fabricado para cazar y destruir submarinos estadounidenses. Hoy se encuentra al mando de estos dos hombres, Mittan y Rostislav Rimyonok, un colega de profesión ruso. Antes de empezar a trabajar, hay que dar un paso tan secreto que ninguno de ellos dos está autorizado a presenciarlo. Los primeros pasos delicados son el desarme del submarino y la retirada del combustible de los reactores, y ya se han realizado. A continuación, el equipo trabaja alrededor del compartimiento del reactor y maneja gran cantidad de material radiactivo. Por supuesto, el equipo de protección de la radiación lo supervisa todo muy de cerca para que no se produzca ninguna contaminación. Este submarino tenía 2 capas de casco resistente a la presión. Se han abierto ambas y se ha dejado al descubierto una maraña de tubos y cables de acero en la sección de popa del submarino cercana al reactor. Pero desmontar las placas de acero con un soplete implica un riesgo constante de incendio. Y si no se resuelve de inmediato, la ceniza radiactiva podría envenenar a los trabajadores. El plan es desguazar el submarino desde ambos extremos, avanzando progresivamente hacia el centro, donde está el compartimiento que aloja el reactor. Emite tanta radiación que cortarlo en pedazos resultaría suicida. Manejar el núcleo altamente radiactivo de un submarino nuclear supone un gran reto para la ingeniería. Sin duda alguna, resulta mucho más difícil desmantelar un submarino nuclear que fabricarlo, debido a toda la radiación que contiene. La radiación que existe al principio del proceso del reactor nuclear es bastante despreciable comparada con todos los desechos radioactivos que se generan durante su operación. Por eso a los ingenieros se les ha ocurrido una ingeniosa idea. El submarino se desmonta de forma que solo quedan el compartimiento que aloja el reactor y los 2 compartimientos contiguos. El casco a presión del submarino se convierte en un contenedor con espacio suficiente para todo el material contaminado. Y las mamparas cerradas de cada lado actúan como sello. Casi 200 submarinos nucleares se han reducido a esas 3 secciones. Y aunque pesan varios cientos de toneladas, flotan porque tienen suficiente aire atrapado dentro. Pero no es una solución a largo plazo. Es solo el primer paso para reunir todos los reactores en una zona pequeña y segura. Los reactores de la flota nuclear completa necesitan un lugar de descanso definitivo.
Deberán pasar varias décadas para que la radiactividad desaparezca. En lo que respecta a los factores que determinan la mayor o menor seguridad del proceso de desmantelamiento, seguramente se puede afirmar que es cuestión del espacio disponible, porque se necesita un lugar donde almacenar el material. Está muy claro. Depende de las instalaciones disponibles y de lo seguras y a prueba de radiación que sean esas instalaciones disponibles. No existe otra alternativa. Las unidades de 1.600 toneladas han de ser sacadas del agua y reducidas hasta que solo quede el reactor. El grueso del material radiactivo se concentra en el fondo. Por eso se le añade una lámina de hormigón y plomo como escudo. Esto es todo lo que queda del Octubre Rojo, listo para unirse a otros submarinos en su lugar de reposo final a unos 30 kilómetros del astillero. Aquí, en la bahía de Saida, los reactores se almacenan sobre unos cimientos de hormigón de casi 1 metro de alto para garantizar que no haya fugas de radiactividad. Pero el trabajo no acaba aquí. El siguiente paso es descontaminar el material radiactivo que ha estado conectado alguna vez a los reactores mediante un valioso proceso aprendido en Alemania del Este, en otra zona de alta seguridad que muy pocos pueden visitar. A menudo, tras eliminar su radiactividad, las piezas pueden reciclarse y los productos químicos pueden reutilizarse. El ácido fosfórico, al 95%, disuelve las láminas de contaminación. Es un proceso que requiere mano de obra intensiva. Cada pieza radiactiva necesita atención especial para poder recuperar y reciclar lo más posible. La bahía de Saida será el laboratorio para la autopsia de los cadáveres radiactivos y el cementerio del Octubre Rojo. De vuelta en el astillero de Nerpa, los trabajadores de los muelles todavía están desentrañando el colosal submarino de clase Víctor. Estos hombres serán los últimos que recuerden su poderío antes de verlo reducido a un montón de chatarra. El submarino es historia. Pocos recordarán su papel porque incluso a su muerte Rusia evita hablar de su flota nuclear. Está claro que los rusos no nos van a decir dónde operaba el submarino, ni cuál era su papel. Pero sabemos que surcó los mares del mundo durante más de 2 décadas. Ahora su última travesía es al lugar de almacenamiento. Esta es la muerte de un submarino de clase Víctor. Pero el historiador naval Norman Polmar ha tenido acceso a información secreta de la Guerra Fría sobre su nacimiento. Era un submarino nuclear clase Víctor, que se terminó parcialmente en San Petersburgo, entonces Leningrado. Se botó en un dique seco flotante y se cubrió con redes de camuflaje para que los satélites de vigilancia de Estados Unidos no lo identificasen. Luego el dique seco se remolcó a la península de Kola para terminar de fabricarlo. Es impresionante la forma en que los soviéticos manejaron el asunto. La flota atómica de Rusia está desapareciendo deprisa. En menos de 2 décadas se habrá desmantelado el último submarino nuclear y su reactor, incluido el reactor del submarino más famoso de Rusia, cuyo desastre acabó hundiendo a toda la marina rusa. En verano de 2000, tras una década de caos político y hundimiento económico, Rusia volvió a sacar músculo. El país volvió a exhibirse con las mayores maniobras de la flota del norte desde el hundimiento del Imperio Soviético. Y la estrella fue el moderno, gigantesco e indestructible submarino nuclear Kursk. Fabricado tras la caída de la Unión Soviética, era el submarino nuclear más costoso y avanzado jamás diseñado en Rusia. Estas son unas raras imágenes del interior del Kursk. Su capitán, el teniente Dmitry Kolesnikov, llevó a su mujer Olga a bordo. El submarino era tan grande que incluso disponía de instalaciones de ocio para sus marineros.
Dmitry Kolesnikov estaba orgulloso de servir en el Kursk, aunque apenas ganaba 700 euros al año. Él y 117 marineros se encontraban a bordo durante las maniobras de agosto de 2000. Les supervisaba muy de cerca no solo el mando de la Marina rusa, sino también su mayor enemigo. El ejército de Estados Unidos vigilaba las maniobras. Teníamos uno o puede que dos submarinos nucleares en la zona. Al mismo tiempo, los rusos tenían un submarino de misiles balísticos que estaban intentando sacar de la zona sin que nosotros nos diésemos cuenta. Así que pasaban muchas cosas entre bastidores, o mejor dicho, bajo el agua, de lo que parecía a simple vista. La misión del Kursk era demostrar que podía disparar torpedos con precisión letal y destruir un portaaviones estadounidense en cuestión de minutos. Hacia las 8 de la mañana, los técnicos de la sección de proa del Kursk empezaron a cargar los torpedos. El mayor peligro para cualquier submarino lo constituyen sus propios torpedos. Contienen un combustible extraordinariamente explosivo. Si no se manejan con cuidado, pueden explotar. Pero los marineros del Kursk no sabían que sus torpedos no habían recibido el mantenimiento adecuado. A las 8 horas y 51 minutos, la señal de listo para disparar torpedos fue el último mensaje enviado desde el Kursk. Se produjeron dos explosiones de tal magnitud que se registraron en Alaska, a casi 5.000 kilómetros de distancia. Fue una catástrofe con categoría de seísmo que envió al Kursk al fondo del mar de Barents. Se había planeado que fueran unas maniobras navales que sirvieran para demostrar que la Marina rusa seguía en el mapa y que Rusia seguía siendo una gran potencia militar internacional. Pero acabó resultando un gran desastre. Sorprendentemente, la Marina rusa no dio mucha importancia a la explosión. Solo al final del día, tras no lograr comunicarse con el Kursk, los oficiales navales comenzaron a preocuparse. Se perdieron horas intentando buscar al submarino afectado. Al fin y al cabo, se había fabricado para ser indetectable. Luego se produjo un eco de sonar en aguas poco profundas. El Kursk se encontraba a una profundidad de solo 100 metros. Unos buzos podrían haber accedido fácilmente hasta él, pero el equipo de rescate de los rusos era tan viejo y estaba tan mal mantenido que no pudieron contactar con el Kursk. Si había supervivientes, cada minuto contaba, pero la Armada se negó a asumir la derrota y rechazó firmemente la ayuda extranjera. Los soviéticos en general habían sido capaces de sacar a la superficie a los submarinos dañados y rescatar a la tripulación. Pero el Kursk supuso la gran excepción, a causa del tipo de daños que había producido el torpedo en la proa, ya que había reventado la sección de proa entera. Se quedaron sin opciones y la situación se descontroló. Las autoridades intentaron silenciar a las airadas esposas y madres con métodos ciertamente dudosos. No entendéis nada. Y os quedáis ahí sentados tan tranquilos. Nos dejáis sin nada, ni siquiera una palabra de esperanza. Ahora más os vale pegaros un tiro, porque no os vamos a dejar vivir. El presidente tuvo que intervenir. El ejército ruso seguía dividido sobre si aceptar ayuda extranjera. La presidencia de Vladimir Putin, todavía reciente, se vio amenazada por la crisis. Había rumores de que algunos marineros seguían vivos, y entonces Putin pidió ayuda al exterior. Casi una semana entera después del hundimiento del Kursk, unos buzos noruegos fueron capaces de llegar al submarino. Se quedaron impresionados por la escala de los daños. La sección de proa estaba enteramente destruida, pero la popa apenas tenía daños. Todavía podía haber marineros vivos, incluso aún lo bastante fuertes para responder. Los buceadores golpearon el casco, esperando ansiosos una respuesta. En
En realidad, el capitán Dmitry Kolesnikov y 23 marineros sobrevivieron a la explosión inicial. Lo sabemos porque dejaron un mensaje diciendo que tenían pocas esperanzas. Los marineros siguieron vivos al menos 24 horas después de la explosión y posiblemente durante mucho más tiempo. Pero cuando los buzos entablaron contacto con el Kursk, ya no reinaba más que el silencio. Dmitry Kolesnikov y los otros 117 tripulantes estaban muertos. Cuando se abrió la escotilla de escape, una última bocanada de aire marcó el fin de toda esperanza. Ese sarcófago de acero en el fondo del mar de Barents fue una tragedia para todo el país. La ironía de que el Kursk se hundiera durante unas grandes maniobras es que la Armada rusa estaba intentando demostrar el poderoso liderazgo del que todavía era capaz Rusia. Y entonces un submarino de la segunda clase más grande que hay en el mundo sufrió un desastre interno que mató a toda la tripulación de 118 hombres. Y cuando se supo que había personas vivas en la sección de popa del submarino, se demostró lo incapaces que eran el gobierno ruso y la marina rusa de reaccionar ante un desastre de ese tipo. Para salvar la cara y recuperar los cuerpos, Rusia decidió reflotar el submarino. Era el objeto más pesado que se había rescatado jamás del fondo del mar. Centímetro a centímetro, el Kursk salió a la superficie. Más de un año después del accidente, el submarino, la gélida tumba de 118 personas, se recuperó. Los hombres que inspeccionaron el naufragio y rescataron los cuerpos apenas pudieron soportarlo. El temor se transformó en certeza. Si la Marina hubiera aceptado la ayuda extranjera, algunos de los marineros habrían sobrevivido. Fue el peor resultado posible para la antaño orgullosa flota del norte. Había perdido su buque insignia y había dejado morir a su tripulación en el fondo del mar de Barents. La tragedia del Kursk todavía retumba en Rusia. Se cierne sobre el final de la era nuclear de un gigantesco imperio. Y el orgullo se ha convertido en un problema colosal que ahora hay que solucionar. Este es el compartimiento del reactor del Kursk, otra chatarra peligrosamente podrida. Tiene que desguazarse y prepararse para su viaje final, como todos los compartimientos de reactores de la flota nuclear rusa. Esta travesía es el paso más delicado y peligroso del largo final del Octubre Rojo. En el astillero se están llevando a cabo los preparativos finales del único transporte de reactores de este año. El plazo con el que cuentan los trabajadores es breve. Las pocas semanas de verano en las que el clima es menos inmisericorde y los mares no están tan revueltos. Solo un dique seco puede trasladar una carga tan delicada por los fiordos del Ártico. El astillero de Nerpa está a unos 30 kilómetros de la instalación de almacenamiento provisional de Saida. Pero la travesía es traicionera y está surcada de instalaciones militares de alto secreto. Un mar en calma es absolutamente crucial. Si el dique se hunde, las aguas quedarán contaminadas para siempre con residuos radiactivos altamente tóxicos. Cualquier cambio meteorológico supone una invitación al desastre. Los submarinos nucleares, el terror invisible de la Guerra Fría, hoy no son más que problemáticos montones de chatarra. En un esfuerzo monumental se están desguazando casi 200 submarinos, sellando sus reactores y preparándolos para su peligroso viaje final. La mayor parte de los submarinos atómicos rusos han quedado reducidos a esto: la unidad que aloja el altamente contaminado reactor. Los trabajadores del astillero de Nerpa en Murmansk, Rusia, se preparan para una labor extremadamente peligrosa: trasladar estos reactores por vía marítima hasta su lugar de reposo final, a unos 30 kilómetros de distancia. Este dique seco cargará 7 reactores a la vez. Se ha tardado un año en sellarlos para que puedan efectuar su travesía final con seguridad.
Estas centrales nucleares en miniatura no son un cargamento ordinario. Su radiactividad limita el tiempo que los humanos pueden permanecer a salvo en su cercanía. La capa exterior de acero de cada reactor mide 7,5 centímetros de espesor, con lo cual el peso total de un reactor alcanza las 1.600 toneladas, el equivalente a 4 aviones Jumbo. Trasladarlos es una tarea casi imposible. Incluso las herramientas hidráulicas más potentes a veces fallan. En esta fase, hasta el más mínimo problema puede hacer peligrar la misión. Para la operación de carga se han colocado vías junto al muelle. Los empleados trabajan a doble turno para acabar antes de la pleamar de hoy. Estas últimas horas, la culminación de un año de trabajo, son una carrera contra reloj. La mayor preocupación es el tiempo. En el Ártico nada puede ser más impredecible. Es el factor que gobierna a quienes toman las decisiones. Detlef Nitan y su colega ruso, Lada Gavlyuchenko. Y no pueden ignorar un hecho amargo. El tiempo ha empezado a volverse en su contra. Hoy hemos visto lo rápido que puede cambiar el tiempo aquí. Se ha puesto a hacer mucho viento y eso es peligroso para el transporte. Solo se permite el movimiento bajo una cierta fuerza de viento. Ahora están en un punto crítico. Si el viento no remite, hoy no podrán realizar el transporte. Como se puede ver, el dique dispone de una amplia zona donde puede azotar el viento. El viento y las olas de los fiordos nos impiden llevar a cabo el transporte a salvo. Es un desastre. También ha empezado a llover. Pero los empleados continúan trabajando de todas formas para acabar su labor con la esperanza de que mejore el tiempo. Unos enormes contrafuertes de acero mantienen los reactores en su sitio, 3 a cada lado de la unidad. Los contrafuertes se sueldan al dique, pero incluso esas estructuras empiezan a agrietarse si el mar no está en completa calma. Los trabajadores del muelle se apresuran para cumplir con la fecha límite. Solo quedan unas pocas horas para que suba la marea. Pero el viento sigue sin remitir y el cielo no se ha despejado. Unos remolcadores tiran del dique flotante. Las máquinas rusas a menudo se encuentran en pésimas condiciones. La empresa de Detlef Nitan ha comprado los remolcadores en el extranjero. También ha supervisado la modernización de los remolcadores locales. Es responsabilidad suya que los motores diésel de los remolcadores no fallen. Pero la decisión sobre el transporte de hoy depende de los rusos. Se piden más remolcadores. El transporte finalmente tendrá lugar. Harán falta 7 remolcadores para transportar el dique, 2 para tirar de él y 5 para estabilizarlo, para evitar que el dique y su valiosa carga vuelquen. Es la última oportunidad que tienen los contratistas del astillero de Nerpa de entregar los reactores totalmente sellados y listos para su almacenamiento. Entonces, se produce una buena noticia. El cielo empieza a despejarse. Pero a menos que remita el fuerte viento, el dique y su peligrosa carga amenazan con causar un desastre medioambiental. Está a punto de comenzar el transporte marítimo de 7 reactores nucleares rusos. El agua se bombea fuera del dique, que empieza a flotar con la marea alta. 7 potentes remolcadores tienen que empujar y tirar del gigantesco dique flotante cargado para sacarlo al fiordo ártico. Solo pueden avanzar a ritmo de caracol.
A 2 nudos tardarán casi 9 horas en llegar a su destino a 30 kilómetros de distancia. La instalación de almacenamiento de la bahía de Saida en el norte de Rusia. Pronto será imposible volver atrás. Cuando se trabaja con un reactor desmantelado, hay que saber muy bien lo que se hace, y mucho más si se trata de varios reactores y encima se transportan por vía marítima. Es una gran hazaña de la ingeniería. Es una de esas cosas en las que si todo sale bien, respiras aliviado, pero si no sale bien, las consecuencias pueden ser muy graves. Si se hundieran y se sería nada fácil sacar un reactor nuclear del fondo del mar. Pero por fin el tiempo se pone de su lado. El sol radiante y el mar en calma prometen una travesía segura a los reactores. Tras 9 horas se avista Saida. Los remolcadores guían el dique al punto de atraque. Centímetro a centímetro el dique atraca en su sitio. El dique ya está a salvo, pero quizá su carga no. Ahora hay que descargar un peso de casi 12.000 toneladas del muelle flotante que se unirá al de los otros 33 submarinos nucleares desmantelados que ya se han trasladado aquí en los últimos 6 años, mientras el paso del tiempo los deja inertes lentamente. Son estos hombres quienes dirigen la fase final y deciden el lugar exacto donde descansará cada uno de ellos permanentemente. Es mejor no tener que mover 2 veces 1.600 toneladas. Vadgem Ambarchumyan es el director de las instalaciones de Saida y antiguo oficial de submarinos. Entre los reactores hay 2 que Vadgem recuerda muy bien. Estuvo destinado en los submarinos que funcionaban con su energía. Si recuerdo correctamente, fue en 1982. Era un buen submarino, muy fiable. Era el mejor submarino en el que he servido, y mi destino transcurrió sin incidentes. Este antiguo oficial de submarinos cree que es su deber lograr que descanse en paz y a salvo lo que antaño fue una amenaza para Occidente. Los gigantes de la Guerra Fría, que ahora yacen varados sobre un lecho de hormigón en lo más remoto del Ártico. Es el mejor desenlace posible para Vadgem, así como para el resto del mundo. Tuve el privilegio de conocer a varios oficiales de submarinos soviéticos, ahora retirados, y también a varios diseñadores de submarinos soviéticos, ahora rusos. Y era una gente, a nivel individual, con mucho talento, y muy dedicada y muy amable. Así que cuando hablamos de oficiales de submarinos soviéticos o rusos, nos referimos a personas de verdad con las que podías llevarte muy bien. A causa de las complejidades del desmantelamiento de los submarinos nucleares, los reactores solo llegan a Saida una vez al año. Y estos hombres tendrán que dedicar todo el resto de sus carreras a enterrar la antiguamente poderosa flota del norte rusa. De hecho, la larga historia del Octubre Rojo no acabará hasta dentro de 70 años. Solo entonces los niveles de radiactividad habrán bajado lo suficiente para que los reactores puedan abrirse, manipularse y desmontarse por completo. Un legado para las generaciones futuras. ¿Pero sus contenedores durarán tanto tiempo? Tras décadas de espera y peligrosa indecisión, estos reactores de submarino nuclear han llegado a su destino final. Pero no se pueden desmontar hasta dentro de 70 años, cuando su radiactividad potencial haya disminuido. Entre ahora y entonces, la pregunta del millón es si están realmente bien sellados y si permanecerán así. Hoy, Detlev Mitan y su equipo de ingenieros alemanes comprobarán si los reactores rusos están sellados adecuadamente o emiten más radiación de la calculada.
No basta con resolver el problema técnico de almacenaje de los reactores. También hay que mantenerlos a salvo de los terroristas e impedir que alguien saque accidentalmente la contaminación de esta zona. Por eso se vigila cuidadosamente a todos los visitantes a esta zona de alta seguridad. Un dosímetro registrará la carga radiactiva acumulada en el cuerpo de Mitan mientras se encuentra dentro del almacén nuclear. Mitan y su colega ruso, Vazgen Marsunyam, limitarán el tiempo que pasan junto al reactor. De lo contrario, acumularán más de la dosis permitida de radiación. Pero es vitalmente importante entrar y acercarse a medir los niveles de radiación de cada reactor. Aquí tenemos 35 microsieverts por hora. Es una magnitud justo por debajo del nivel máximo permitido. Significa que las unidades son totalmente herméticas. De todas formas, tenemos que salir cuanto antes. No debemos exponernos innecesariamente a este nivel de radiación. La naturaleza dicta que la radioactividad decrece con la distancia. Aquí, a unos 30 metros de las unidades de los reactores, tenemos 170 nanosieverts por hora. Está un poco por encima del nivel de radiación natural. Es el que existe en la mayor parte de Europa, incluso sin reactores. De hecho, es el nivel de radiación que se mediría en el centro de cualquier ciudad. Los reactores son herméticos, y si se mantienen adecuadamente, continuarán siéndolo durante un siglo, hasta que una generación futura acabe el trabajo. Pero puede que esa generación se pregunte para qué nos esforzamos tanto en construir esos submarinos nucleares. Creo que los submarinos nucleares de ambos bandos jugaron un papel clave para mantener la paz mediante la disuasión. Ningún bando podía arriesgarse a iniciar una guerra nuclear o a obligar al otro bando a iniciarla. Estos mastodontes de la Guerra Fría, capaces de destruir el mundo en segundos, tardarán décadas en ser destruidos.